Comenzar con las distintas secciones presupone comenzar por el abstract. Se debe intentar ver cuánto informa el abstract y qué tipo de abstract se encuentra. Este abstract, como se puede ver, no tiene un solo párrafo, sino varios párrafos muy breves con un encabezamiento que representa las distintas secciones del artículo. Con lo cual se puede presuponer que resume el contenido, desde la introducción hasta las conclusiones, en la que se concluye diciendo: demostramos que, obviamente habla del glutamato monosódico, ya mencionado en el título del artículo, en el video anterior, y dice que demostraron que este glutamato induce o puede inducir. La presencia de me indica que afirma, pero pone alguna distancia. Este abstract en realidad resume y bastante. Un abstract suele contener distintas secciones, distintos sectores o componentes, y puede incluir, como en el anterior, hasta una conclusión. Siempre va a tener la importancia del tema. Nadie va a dejar de poner que su tema es importantísimo. El propósito lo va a tener. Este trabajo se propone tal o cual cosa. Suele tener una descripción del trabajo y aún un resumen de los resultados. Vemos aquí, al principio, marca por qué es importante, porque a todas las organizaciones les interesa una performance de excelencia en el mercado. Aquí es muy claro, la presente investigación es un intento de propósito del trabajo. Fíjense, aquí explica que se realizó en X número de empleados, descripción, y me fui, vuelvo atrás, y marca, por ejemplo, que todos tienen diferentes percepciones sobre el clima organizacional. De alguna manera adelanta, porque el título es el clima diferencial, y es un estudio como empírico primario. Y aunque da este tema de los resultados, no adelanta conclusión. Tenemos otro paper. En este otro, cuya fuente es muy confiable,
muy recomendable. Este simbolito va a aparecer con mucha frecuencia como editora de journals. Título: Informes de Medicina Preventiva, y habla de la identificación de peligros de caídas, donde en la casa de los hogares de adultos mayores, ya no dice ancianos, adultos mayores, pero que los realizan ¿quiénes? ¿Terapistas? No, no terapistas, o no graduados voluntarios, usando ¿qué? Fotografía digital. Bueno, vamos a ver aquí si responde al formato, incluye este abstract, la importancia del tema, el propósito, la descripción, resumen de resultados y hasta incluye conclusión. Como se ve aquí, no es igual al primero, no está subdividido en sectores, con lo cual no sabemos si resume o no. Son varios párrafos, es más largo que lo típico. Vamos a ver. La evaluación de los peligros hogareños es un método para prevenir las caídas. Importancia. Dice que la confiabilidad del método solo fue testeada por ¿quiénes? Por terapistas. Y acá quieren demostrar que los no terapistas también pueden. Entonces, ¿acá de qué habla? De adultos, de tal edad. ¿Cuántos? 10. Ajá. Vale decir que hicieron la experiencia con 10 adultos mayores de 75 entre julio de 2009 y febrero 2010. Bien. Dice, está describiendo qué se hizo. Algo muy interesante aquí, se ve que dice in-home, IH, en los trabajos de investigación la primera vez que se menciona un término así técnico que se va a volver a repetir, se pone completo, después la abreviatura entre paréntesis y cuando se repite va la abreviatura. Dice que se completaron evaluaciones hogareñas después de que un fotógrafo tomó, ¿qué cosa? Fotografías digitales. Y vale la pena destacar que nuevamente acá DP, que es la abreviatura de Digital Photographs. Bien, y después hubo un no terapista que las revisó. Muy bien. De acá que se observan números, resultados numéricos, da la idea de los resultados, dice que se hicieron
las fotos y después las evaluaciones fueron completadas en otra instancia. Pero ¿qué dice acá? Este estudio demostró ¿qué cosa? Que los no terapistas conducen o pueden conducir. Pueden. Algunas evaluaciones usando fotografías digitales. En este caso, este abstract hasta resume. Al que le interese el tema sabe que llegó a esto, que es positivo y que si quiere más detalles puede ir al original, al resto del texto para explorarlo. Entonces, se pasa aquí, después de haber analizado el título y el abstract que dan una idea de cómo desarrolla el tema y en algunos casos hasta dónde llega o alcanza el trabajo en términos de logros, hay que decidir si se realiza una lectura lineal o una lectura no lineal. Acá en este que está incluida en el TP, la confiabilidad de la publicación está porque es de la asociación, de una asociación. En realidad es el journal de una asociación médica, de la biblioteca de una asociación médica. Muy bien. Fue corregido, revisado. Y acá hasta dice que fue citado por otros artículos, cosa que le da más prestigio. Es de 2004. No es ni muy nuevo ni demasiado antiguo. Y la información, ¿de qué habla? De esta estructura. En un estudio de ¿cuántos años? 50 años, aunque acá dice sabe que se encuesta, en realidad cuando se lea se va a poder ver que no es una encuesta. El abstract, que no siempre es igual, en este caso es un resumen, porque tiene un resumencito de cada sector, introducción, propósito, aclara, que suele estar incluido en la introducción, métodos, resultados y va directamente a conclusiones. Es conclusivo. La introducción tiene algunos componentes, así como el abstract tiene la importancia del tema. La introducción lo tiene que incluir, porque si no, ¿por qué se investiga? Obligatoria es la revisión de investigaciones previas. De las investigaciones previas debe haber una pregunta, un espacio no cubierto con anterioridad, un gap, porque nadie va a investigar lo que todo el mundo ya sabe, aún en un review que se va
hacer, reunir, sintetizar y resumir todo lo que se sabe, que es lo que falta. Tras lo cual, después de esta pregunta, suele ir inmediatamente él o los propósitos de la investigación. Todo esto es obligatorio. Puede o no estar la estructura y descripción del trabajo. Vamos a ver dónde está cada uno de estos componentes en el texto. Todo este párrafo centraliza en la importancia. Se puede ver aquí entre paréntesis numeritos que hacen referencia justamente a las referencias, a las investigaciones de la literatura previa, que acá habla del informe de investigación, todo lo que se dijo sobre esta estructura, sobre cuándo se adoptó esta estructura. Empieza aquí, como se podrá ver, prevalecen en este sistema que usa este artículo, con los corchetes y los numeritos, con los cuales se puede anticipar que al final está quien dijo eso, pero ordenados por orden de aparición. Y se marcan entonces aquí los números. Pero aquí hay una palabrita. Este sector marca todo lo que fue diciendo uno tras otro. Una palabra que es clave. ¿Cuál? Ajá, however. Conector de contraste. Todo esto está muy lento. Sin embargo, no está bien establecido algo, que es lo que se intentará destrabar aquí, que dice el objetivo principal de esta investigación es descubrir algo claramente marcado, aunque no te lo decía. Propósito puede decir objetivo. Métodos. En la sección métodos se puede encontrar el propósito, alguna forma de justificación, participantes, instrumentos, la muestra o población. ¿Cuándo se le llama muestra? Cuando, por ejemplo, se investiga la contaminación del agua en el riachuelo, que se busca una muestra, no se puede toda el procedimiento seguido y la descripción del procedimiento. Propósito no siempre se repite porque ya fue dicho. Y la justificación tampoco se dice obligatoriamente. Son elementos posibles. Sin embargo, es obligatorio si hay una sección métodos describir el experimento realizado de donde se tomó la muestra.
Este no lo tiene, tampoco esto, pero sí se ve aquí los participantes o la muestra. 48 artículos. Bien, esa fue la muestra. ¿Tomada de dónde? De este journal. Y acá, tal como vimos, el famoso The Lancet que vimos en un artículo y el New England Journal of Medicine. Acá sigue diciendo cómo se organizó la muestra y se pasa al procedimiento. La estructura se midió, se seleccionó, se examinaron 341 artículos y va dando todos los datos de qué número de cada uno. 401 fueron tomados de The Lancet. Vale la pena observar y prestar mucha atención que cuando describe se midió la aparición o cómo aparecía la estructura, se midió. ¿Cómo se seleccionaron los journals? 4 journals líderes. ¿Cuántos volúmenes se examinaron o cuántos artículos de cada journal se examinaron? Como muestra o describe el experimento. Marcadores de la descripción con los pasos. Se eligieron. Sin embargo, acá, que no es paso, explica cómo recolectaron. ¿Quiénes recolectaron los datos? Dice que este señor. Cuando son los pasos, se explicitan de este modo. Los pasos marcados así. Descripción de quién hizo cada cosa. Los resultados. En la sección resultados se pueden encontrar estos elementos, aunque no todos son obligatorios. No está. Tampoco está. Resumen de datos. Resultados presenta datos. Explica la frecuencia, cómo fueron apareciendo, cuando alcanzó el 80%. Dato. Durante los 20 primeros años, cómo se incrementó de manera lenta, pero entre el 55 y 75, la frecuencia del formato se cuadruplicó.
Y acá hay un marcador interesantísimo. La figura 2 muestra. Figura que siempre va a aparecer graficada. Acá se refiere a una figura 2 y acá una figura 1. Ah, y el verbo que reaparece es shows y shown. Mostrar. Son verbos marcadores de datos. Esta es la figura 2, que explica dónde usaban o en qué años usaban texto continuo y no IMRD, parcialmente IMRD, totalmente IMRD, y se verá que fue IMRD desde los años muy fuertes, 65 en adelante hasta los 90. En los otros tuvieron otros formatos. Al estar graficado, el lector elige qué forma utiliza para la interpretación de los datos, si el texto o el gráfico. Llegar a la discusión remite necesariamente a las partes. Puede volver a referirse al propósito del estudio, puede hacer una revisión general de los resultados, pero la parte central es la interpretación o explicación de los resultados. Suele tener limitaciones, si las hay, y mencionar áreas para investigar a futuro. No lo menciona, si lo mencionara estaría al principio, pero si tiene revisión de los resultados. Dice que cuando se usó o no se usó, aquí dice de los 50 a los 60 se adoptó parcialmente. Y acá empieza a interpretar los resultados. Dice que no encontraron razones que expliquen el liderazgo de esta estructura. Que es posible que otras ciencias, además de la medicina, pudieran, lindo no dice may, no dice can, y no dice directamente influenciaron el aumento de esta estructura. Dice podrían haber incrementado. Está interpretando, afirma, pero sin embargo toma los recaudos para no ser refutados. Los autores toman recaudos. ¿Y qué dice? Que el campo de la física ya la había adoptado en los 50. Un marcador de interpretación. Bueno, y acá vemos
dice que habiendo analizado 4 journals líderes, ¿qué podría pasar? Se podría asumir que los patrones de estos journals serían seguidos por otros, pero, sin embargo, no obstante, ¿qué habría que tener? Cuidado en extrapolar los hallazgos. Hasta acá, todo muy lindo. Se podría asumir interpretación de datos, pero ¿qué está diciendo? Hay una limitación. Hay que tener cuidado y no entusiasmarse en generalizar. Supone que utilizaron esta estructura, ¿por qué? Porque facilita que una lectura modular, porque los lectores en general no leen de qué manera, lineal, sino que se mueven buscando la información en partes del texto que se encuentran en áreas preestablecidas, es decir, lectura no lineal. Tal como se recomendó o se citó en este trabajo, se mencionaron 2 tipos de lectura, la lineal y la no lineal. Se toma aquí un segmento de uno de los papers que vimos para el abstract. Tenemos los resultados de este estudio empírico de la percepción de un clima diferencial en la organización, donde vemos los resultados y parte de la discusión o el cierre. Habla de la muestra y de las percepciones. El trabajo se había fijado 2 hipótesis o una. ¿Y qué dice? Que la hipótesis no está probada. ¿En qué sección del paper? Al final. Estos son los resultados y esto en las 2, discusión o conclusiones. Entonces, ¿qué nos puede pasar si lo hacemos con la lectura lineal? Al llegar al final dice que no fue probada o que, ¿qué puede poner? Esta investigación crea tantas preguntas como crea y responde el mismo tipo de preguntas. Por ejemplo, este es otro, ¿no? Cita limitaciones que incluyen el método de muestreo. El estudio está limitado en la tasa de respuesta. ¿Dónde lo coloca? En la discusión.
Ajá. Menciona acá, en un trabajo sobre las artes para la salud, recomienda un enfoque científico. Entonces, vale la pena pensar en un modelo de lectura no lineal para no llegar de otro modo a una discusión que me marque que no, o bien que no está probada, o bien la hipótesis, o bien que tiene tantas limitaciones que no se puede validar los datos o que no logró totalmente el propósito. ¿Cómo habría que leer entonces para que fuera más productivo? Ir de la introducción a la discusión o conclusión, a ver qué cosa, qué se propuso el autor y qué logró. Dentro de cada sección, ¿qué buscar entonces? El propósito. En la introducción, ¿qué se propuso? Si no está tan claro el propósito, ver la pregunta, que con el marcador saldría fácil. Y después ir a la interpretación o explicaciones de los resultados, viendo el propósito, si se logró el propósito, se puede decidir con mayor claridad si vale o no la pena leerlo. Hasta aquí el desafío. El resto implicará poner todo esto en práctica. Hay también incluido, junto con el TP, una guía que resume las recomendaciones para la lectura del paper y los marcadores. Veremos cómo funciona. Gracias por la atención.